Kobayashi cruza la meta en novena posición para que el equipo suizo coseche 20 puntos totales. Después de un discreto fin de semana en Singapur en la carrera de Japón, le tocó el turno de subirse por primera vez el podio a Kobayashi, siendo tercero en casa, mientras Pérez sufre un trompo y tiene que abandonar. En julio de 2016, el equipo Sauber fue adquirido por la firma de inversión suiza Longbow Finance, que compró a Peter Sauber al 66,6% y a Monilla el resto de las acciones del equipo que manejaba desde 2012, lo que hizo que a partir de ese momento Longbow Finance sea el propietario de Sauber al 100%. Pascal Pisi se anunció como el presidente de la junta, mientras que Caterborn se mantiene como la directora de equipo y CEO de Sauber. La adquisición por parte de Longbow Finance sigue a una serie de especulaciones sobre el futuro de Sauber. El equipo había estado en problemas financieros durante los últimos años. A menudo no podía pagar los sueldos de los miembros del equipo. Sauber Motorsport, conocida simplemente como Sauber, es una empresa constructora de automovilismo con base en Hinwil, Suiza. Ha competido en la Fórmula 1 con una escudería propia durante 3 etapas distintas: 1993-2005, 2010-2018 y 2024 al presente, y actualmente participa bajo la denominación de Stake F1 Team Kick Sauber por motivos publicitarios, renombrado Kick Sauber F1 Team en países que prohibían la publicidad de los casinos en línea y juegos de azar. Su nombre se debe al dueño y antiguo jefe del equipo, Peter Sauber, quien la fundó en 1970 como PP Sauber AG. Sauber participó inicialmente en categorías de deportivos como el Campeonato Suizo y el Campeonato Mundial de Resistencia, donde consiguió la victoria en las 24 horas de Le Mans de 1989 y el título mundial de esa temporada en 1989 y la posterior en 1990. En la Fórmula 1, la primera temporada en la que el equipo compitió en la categoría fue en 1993 y en 2005 fue vendido a BMW, que se lo devolvió a Peter Sauber al acabar la temporada de 2009, quien finalmente lo vendió a Longbow Finance a mitad de temporada en 2016, después de muchas especulaciones sobre la situación financiera del equipo. En 2018 Sauber contó con el patrocinio y la colaboración de Alfa Romeo, debido a la firma de un acuerdo técnico con la empresa matriz Ferrari. En 2019 el equipo se convirtió en Alfa Romeo Racing. Esta asociación terminó a final de 2023, por lo que Sauber perdió toda relación con la fábrica automotriz italiana a partir de 2024. Sauber participó inicialmente en resistencia antes de su entrada en la Fórmula 1. Su primer auto de carrera, el Sauber C1, ganó el Campeonato Suizo de Autos Deportivos de 1970. La letra C estará presente en todas las creaciones de Sauber y representa la primera letra del nombre de su esposa, Christiane. En 1976, Herbert Müller ganó el campeonato Interserie con el C5. En 1982 fabrican un auto Grupo C del Campeonato Mundial de Resistencia, el C6. En 1986 el C8, equipado con un motor Mercedes, ganó los 1000 kilómetros de Nürburgring y poco después Sauber se convirtió en el equipo oficial de Mercedes que volvía a la carrera luego de 30 años. Sauber, en colaboración con Mercedes, ganaron la carrera de las 24 horas de Le Mans de 1989 y el Campeonato Mundial de Resistencia en 1989 y 1990 con el Sauber C9 luchando contra los Porsche y Jaguar. Junto con otros pilotos como Heinz-Harald Frentzen, Michael Schumacher, Karl Bendinger, Jochen Mass, Jean-Louis Schleser y Mauro Baldi, corrieron para Sauber. En marzo de 1992 saltó la noticia de que Sauber participaría en la Fórmula 1. Peter Sauber primero entra en contacto con el mundo de la competición en 1967. En 1968 y 1969 participa en campeonatos nacionales y descubre su pasión de cara a la técnica de la competición. En 1970 construye su primer auto de carreras, se llama el C1. Después de haber ganado los campeonatos suizos, Peter Sauber termina su carrera activa como piloto de competición. Se hace independiente y así se funda Sauber AG en Hinwil con el objetivo de construir autos de carrera. Para mejorar el aspecto económico de la nueva compañía, también proporciona servicios para autos privados.
En 1973, Peter Sauber participa en la última carrera como piloto y después se concentra totalmente en construir los autos de carrera. Produce los modelos de carrera Sauber de C1 a C8. En 1986, la compañía se mueve a Hingwil y vende el taller de autos privado para el que entonces trabajaba Alwin Kutzler. En el año 1987, Peter Sauber construye sus autos de competición en las nuevas instalaciones. Los autos de carrera C9, C11 y C291 se construyen en los edificios nuevos, y aquí es también donde los planes iniciales para el auto de carrera C12 de Fórmula 1 se traman. A principios de 1992, la compañía se traslada a la fábrica de alta tecnología nuevamente construida en Hingwil. El C12, construido en 1993, es el primer auto de carrera de Fórmula 1 de Sauber que se construirá allí. En 1995, dos socios fuertes, Red Bull y Petronas, ensamblan a Sauber. 1996 es el año en que se funda la Ingeniería AG de Sauber Petronas, empresa a riesgo compartido con la compañía petrolera de Malaysian Petronas. En 1998, Petronas comisiona la división de Powertrain Engineer AG de Sauber Petronas para construir su primer propio motor de alto rendimiento para los autos privados. En el año 2001 se ve una notable mejoría en nivel de prestaciones del equipo. La entrada del joven finlandés Kimi Räikkönen y el cada vez mayor asentamiento de Nick Heidfeld en la categoría conducen al equipo al cuarto puesto final y a un 2002 en donde las expectativas son óptimas. La entrada para el 2002 de Felipe Massa será otro foco de interés, pues llega procedido de un prestigio notable. Un año 2002 en regresión fue lo que padeció Sauber en esa temporada. Los buenos presupuestos del inicio de la campaña no se vieron trasladados en los resultados y el equipo suizo perdió una posición en el campeonato. Se vieron superados por Renault. Felipe Massa pecó de fogosidad y de inexperiencia, aunque dejó su clase bien patente. Nick Heidfeld tampoco asombró ni pudo hacer de su caché se elevara como en anterioridad lo había hecho Räikkönen dentro del equipo. Las ingentes inversiones en un nuevo túnel de viento se espera que den sus frutos para el futuro, pero por el momento las novedades técnicas se limitan a una evolución de los conceptos ya expresados en el año 2001. 2003 fue un año particularmente difícil para Sauber. Ya no está en posición de pelear con los cuatro grandes y Bar parece estar construyendo sólidas bases, lo que dejaría a Sauber en sexto puesto por mucho tiempo. Este año el piloto más exitoso de la casa de Hingwil, Heinz-Harald Frentzen, regresó al equipo que le vio debutar en 1994. La mejor actuación de la historia de Sauber se vivió en el Gran Premio de Estados Unidos, cuando Frentzen lideró un gran premio para su equipo por primera vez. El alemán finalizó en el último escalón del podio, mientras que Nick Heidfeld se adueñaba de la quinta posición. Sumaba 10 puntos para el casillero de Sauber y llegaba el Gran Premio de Japón en quinta posición. Acabaron el año en un sexto puesto. Ninguno de los dos pilotos continuará. Felipe Massa volverá al equipo y será el primer año de Giancarlo Fisichella en el equipo suizo. La construcción en el túnel de viento propio del equipo suizo ha ayudado a Sauber haya incorporado en 2004 algunas soluciones inéditas, sobre todo a nivel de colocación de las masas radiantes. En el aspecto deportivo, hemos visto una notable mejoría en Felipe Massa, que no ha podido, a pesar de ello, verse por delante de Fisichella. El equipo suizo montó en este año neumáticos Bridgestone, que no dieron el mismo rendimiento de los montados sobre Ferrari. Así todo, el equipo finalizó 14 veces en el podio, con 2 cuartos lugares, Canadá y Bélgica, como mejor resultado, situándose al final de la campaña en un sexto lugar absoluto de la clasificación de constructores. Para 2005 el equipo suizo contó con los servicios de Jacques Villeneuve y Felipe Massa. La temporada comenzó con un ligero desequilibrio en cuanto a las prestaciones de estos dos pilotos. Villeneuve, que venía de estar casi un año parado, sufrió un poco para ganar credibilidad por los técnicos de Hingwil en lo que su arreglaje respecta. Además, la ausencia de las pistas y su desconocimiento de los nuevos sistemas de ayuda para el pilotaje hicieron necesario un largo periodo de adaptación. Con 8 retiradas y tan solo 7 veces en los puntos, el equipo suizo no pudo pasar de la octava plaza en el campeonato, únicamente por delante de los moribundos Jordan y Minardi. Sauber había abordado la construcción de un túnel de viento que había resultado muy oneroso y la dificultad añadida de adquirir los motores de Ferrari pusieron su situación en el punto límite. Bajo estas premisas, la propuesta de compra de BMW tuvo todo el beneplácito de Peter Sauber, que se concretó con la venta del equipo al fabricante alemán. Como reconocimiento de su trayectoria, BMW acopló a su denominación el nombre de Sauber y en el 2006 el equipo se llamará BMW Sauber.
Además de la introducción de lo que ha sido el detalle del equipo en su inicio en la Fórmula 1, haremos un detalle más minucioso a partir de su debut en el año 1993, tras preparar su monoplaza haciendo test durante los últimos meses de 1992. Los primeros años del equipo fueron de continuo cambio de motores, Ilmor, Mercedes y Ford, hasta la llegada de los patrocinios de la marca de bebidas Red Bull y la petrolera malaya Petronas en 1995. Esa inestabilidad no fue obstáculo para que sus pilotos obtuvieran puntos ya desde su primera aparición. Se da la circunstancia de que el equipo suizo mantenía estrechos vínculos con Ferrari, al punto que muchos lo consideraron un terreno de pruebas de la escudería italiana. Sauber utilizaba motores diseñados por Ferrari y cajas de cambio construidas por Sauber Petronas, logrando monoplazas prácticamente idénticos a los utilizados por la escudería El Cavallino Rampante. Fue a partir de 1997 cuando empezó su ligadura técnica con Ferrari, que duraría hasta 2005. Durante esos 9 años, el equipo suizo licenciaba prácticamente todos los componentes que se puedan licenciar de las máquinas de Maranello. Incluso tenía a varios ingenieros de esa escudería en su plantilla. Muchos destacaron las notorias similitudes entre los chasis de Sauber y Ferrari, aunque no existieron acusaciones oficiales al respecto a este tema. Tanto era así que se consideraba a Sauber un segundo equipo o como equipo satélite de Ferrari. En respuesta a todo esto, el equipo suizo se resaltaba el hecho de que la escudería invirtió una importante cantidad de dinero en el túnel de viento en Hinwil y en una supercomputadora de alto rendimiento destinada a mejorar la aerodinámica de sus monoplazas, elementos de los que el actual equipo todavía dispone. El equipo completaría su mejor temporada en 2001, pese a contar con dos pilotos inexpertos como Nick Heidfeld y Kimi Räikkönen, obtuvieron la cuarta posición en el Mundial de Constructores. Sin embargo, a partir de 2004, los vínculos de Sauber con Ferrari se fueron debilitando. El equipo de Peter Sauber se alineó con otras escuderías con respecto a los cambios de reglamento que se plantearon al final de la temporada 2004. También se comentó que hubiera participado para el intento fallido del Grand Prix World Championship, una supuesta categoría paralela a la Fórmula 1. Su última temporada como equipo privado, la del 2005, fue bastante pobre, ya que solo superó a dos escuderías en claro declive como eran Jordan y Minardi. El resumen de esta primera etapa resulta un tanto decepcionante dado que el equipo suizo nunca ganó una carrera ni obtuvo una pole position. De hecho, sus mejores resultados fueron 6 terceros lugares y 2 salidas en la primera fila de parrilla de salida. Aunque hay que destacar que Sauber era un equipo privado, sin las herramientas gigantes como el mismo Ferrari o McLaren, y que el equipo suizo salieron varios pilotos de renombre como Heikki Frentzen, Nick Heidfeld, Kimi Räikkönen o Felipe Massa. En la temporada 2005 BMW anunció la compra del equipo, aunque decidió mantener el nombre por respeto a los fans, trabajadores e incluso el mismo Peter Sauber, que tuvo un papel de asesor en el entonces nuevo equipo dirigido por BMW. El nuevo nombre de la escudería fue BMW Sauber. El 8 de junio de 2008, BMW Sauber consiguió su primera victoria gracias al piloto polaco Robert Kubica en el Gran Premio de Canadá. 4 años después y con la retirada de BMW de Fórmula 1, el equipo suizo finalmente volvió a competir en 2010, aunque debió hacerlo utilizando el nombre de BMW Sauber. De todas formas, como dijo Peter Sauber, era un asunto reglamentario e iba a ser algo temporal. En 2011 el equipo vuelve a denominarse el Sauber F1 Team. BMW anunció en julio la retirada del Mundial de Fórmula 1 al terminar la temporada 2009. Tras este anuncio, BMW puso en venta el equipo, el cual la empresa Cadback iba a comprar por aproximadamente 80 millones de euros. Pero debido a que la empresa fue retenida por el Tribunal de Delitos de Fraude, Peter Sauber se hizo nuevamente a cargo del equipo. Sauber se inscribió para la temporada 2010 utilizando el motor y transmisiones de Ferrari y nuevamente con Peter Sauber como director de equipo. Tras la oposición de que lo que comprase también Lotus Racing por parte de Campos Meta y Williams, el equipo se quedó fuera temporalmente, pero tras la retirada de Toyota, Sauber tenía posibilidades de retomar como constructor en el año 2010. Finalmente, el 3 de diciembre de 2009, la FIA anunció que Sauber ocuparía la plaza libre de Toyota. La escudería suiza confirmó el fichaje del piloto japonés Kamui Kobayashi, de 23 años, que corrió con Toyota las 2 últimas carreras de la temporada anterior, en sustitución del lesionado Timo Glock, y que realizó un buen papel en ambas participaciones, así como a Pedro de la Rosa a mando del segundo monoplaza.
Durante los tests invernales el C29 parecía un auto fiable y con nivel. Sin embargo, durante la temporada el rendimiento fue bastante flojo y el 12 de abril Peter Sauber realiza unas desafortunadas declaraciones en contra de sus pilotos, argumentando una supuesta falta de adaptación. El equipo ha sabido el carácter de Peter en desviar la atención frente a sus patrocinadores debido a la baja fiabilidad y escaso rendimiento mostrado en su auto respecto al resto de la parrilla en las primeras carreras de 2010. En el Gran Premio de Italia, tras acabar la carrera, se habló de una reunión en el motorhome del equipo Sauber, de la que Pedro La Rosa salió algo molesto y a posteriori se empezó a sospechar por la presencia de Nick Heidfeld en el paddock durante el fin de semana. Heidfeld ocupó el puesto de La Rosa desde el Gran Premio de Singapur hasta el final de la temporada. El equipo mejoró en las últimas carreras y finalizó su temporada de regreso con 44 puntos y un 8º puesto como constructor. Esteban Gutiérrez, de 19 años, fue confirmado por el equipo Sauber como nuevo piloto de pruebas y de reserva. Otro mexicano, Sergio Pérez, fue contratado como piloto titular en la temporada junto a Kamui Kobayashi. Así se convirtió en el primer mexicano en 30 años que compite en la Fórmula 1 desde que lo hiciera Héctor Rebaque. Con estas incorporaciones, la gigante mexicana de telecomunicaciones Telmex entra en la categoría como patrocinadora, así como Claro y Telcel, todas ellas parte del Carso Global Telecom, pertenecientes a Carlos Slim. Otros patrocinadores mexicanos son Tequila Cuervo y Cholula, el conglomerado suizo-mexicano Apasco y la transnacional japonesa NEC Corporation. Sauber termina la temporada en un discreto 7º lugar con 44 puntos. Kobayashi obtiene 30 y Pérez 14 en su año de debut. La mejor posición del equipo fue el 5º puesto en Mónaco por parte de Kobayashi. El equipo suizo comenzó con fuerza la temporada 2012 con el Sauber C31. En el Gran Premio de Australia, ambos pilotos, Kobayashi y Pérez, finalizan la competición en el top 10 y Checo logra el 2º lugar en el Gran Premio de Malasia. Este fue el primer podio de Sauber desde la era BMW. En abril, Peter Sauber dijo de manera extraoficial que la persona que lo sustituirá después de su retiro es la austríaca de origen indio, Monilla, actual CEO del equipo helvético. Para el Gran Premio de China, el equipo Sauber se tenía muchas esperanzas, ya que ambos autos pasaron a la Q3, Kobayashi tercero y Pérez en 8º puesto, pero al final quedan en 10º y 11º lugar con una cosecha de 1 punto. La buena noticia es que el japonés logra la vuelta rápida en el circuito de Shanghái con el Sauber C31. Luego de 4 carreras frustrantes, China, Bahrein, España y Mónaco, tan solo un 5º puesto en España de Kobayashi, Sauber regresa al podio con el 3er lugar de Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá y el 9º lugar de Kamui, con el que el equipo suizo suma 17 valiosos puntos para el campeonato 2012. Para el Gran Premio de Alemania, el equipo Sauber logra un gran resultado. Kobayashi obtiene la mejor posición de su carrera en Fórmula 1. Inicia del puesto 12 y termina 4º. Originalmente había concluido 5º, pero una penalización de 20 segundos a Vettel le aupó a la 4ª posición. Por su parte, Checo Pérez inicia el puesto 17 y concluye en la 6ª posición, otorgando a Sauber un total de 18 puntos para el campeonato. Tras 2 pruebas sin resultados positivos, Sauber vuelve a brillar en Monza, donde una agresiva estrategia de Pérez le da el 3er podio, 2ª posición de la temporada al piloto y al equipo. Por su parte, Kobayashi cruza la meta en 9ª posición para que el equipo suizo coseche 20 puntos totales. Después de un discreto fin de semana en Singapur, en la carrera de Japón, le tocó el turno de subirse por primera vez el podio a Kobayashi, siendo 3º en casa, mientras Pérez sufre un trompo y tiene que abandonar. El 11 de octubre de 2012 se formaliza con efecto inmediato el paso de Monilla a jefe de equipo en sustitución de Peter Sauber. La austríaca de origen indio se convertía así en la primera mujer que ostenta dicho cargo en la máxima categoría. Finalmente el equipo cierra la temporada con un rendimiento y unos resultados radicalmente mejorados: 126 puntos, 2 vueltas rápidas China y Mónaco, 4 podios Malasia, Canadá, Italia y Japón y 13 participaciones en la Q3. Para la temporada 2013, Sauber perdió a Sergio Pérez, quien decidió fichar por McLaren. Por su parte, la escudería de Hindwell anunció la contratación de Nico Hülkenberg como primer piloto y posteriormente se confirmó la promoción de Esteban Gutiérrez al 2º volante titular. El piloto de desarrollo fue el neerlandés Robin Fringis.
El desarrollo del C-23 ya comenzó a ser público en diciembre, cuando Sauber fue el primer equipo en confirmar que habían pasado todos los crash test obligatorios de la FIA. A la vez, afirmaban que estarían con el auto en los primeros entrenamientos de la pretemporada en Jerez. El nuevo monoplaza era casi completamente gris, similar a los autos del equipo de mediados de los años 90. Sauber tuvo un decepcionante debut en Australia, ya que Nico Hülkenberg no pudo salir a la carrera debido a un problema con el suministro de carburante y Esteban Gutiérrez terminó en el 13º lugar. La fortuna cambió para el Gran Premio de Malasia, donde Nico Hülkenberg consiguió terminar octavo en una dura prueba y en China sumó otro punto más para el equipo. Pero en las siguientes 4 pruebas no consiguieron tener más unidades, mostrándose muy poco competitivos y poniendo de manifiesto que el Sauber C32 estaba lejos de las prestaciones del C31, siendo 10º puesto lo máximo que podrían lograr en la primera parte del campeonato. Sauber incorporó algunas mejoras aerodinámicas a su auto en Montmeló, pero no fueron suficientes como para remontar el vuelo. Por su parte, Esteban Gutiérrez no estuvo a la altura de lo esperado durante las primeras pruebas del calendario, ya que no pudo puntuar. La escudería suiza volvió a sumar un punto en un caótico Gran Premio de Gran Bretaña, gracias a la 10ª posición de Nico Hülkenberg, resultado que repitió en el Gran Premio de Alemania. A mediados de la temporada se anunciaba la marcha del diseñador Matt Morris, que fue sustituido por Eric Gaddelin. En julio, Monilla reconoció que el equipo atravesaba una difícil situación económica. El desarrollo del monoplaza está detenido y hay problemas para pagar puntualmente a los proveedores. Para solucionarlo, Sauber se encuentra buscando patrocinadores de forma urgente. Finalmente consiguen llegar a un acuerdo con 3 empresas de Rusia que garantizan su futuro. Asimismo, se incorpora al equipo al joven piloto Sergei Sirotkin, gracias a un programa de desarrollo. En el Gran Premio de Italia, Nico Hülkenberg consigue clasificar en una excelente 3ª posición en la parrilla y acaba la carrera en 5º puesto. En Singapur, los pilotos de Sauber clasifican 10º y 11º, obteniendo 2 puntos más gracias a la 9ª plaza de Nico Hülkenberg. La mejora del auto fue evidente en Corea, con un paquete especial de actualizaciones donde ambos pilotos entraron a la Q3 y Nico Hülkenberg terminó en una fantástica 4ª posición que permite que Sauber supere a Toro Rosso en el campeonato. Finalmente Gutiérrez logró sus primeros puntos en Suzuka, siendo la única vez que Sauber puntuó con ambos autos en el 2013. Nico Hülkenberg volvió a puntuar en las 2 últimas carreras y Sauber obtuvo el 7º puesto en el campeonato de constructores gracias a una importante evolución en la segunda parte del año. Para el año 2014, Sauber contrató a Adrián Sutil para usar el asiento de Nico Hülkenberg. Mantuvo el Esteban Gutiérrez. Sergei Sirotkin y Guido van den Garden fueron los pilotos de reserva. En la primera prueba del calendario, el conjunto suizo queda a las puertas de los puntos. Sin embargo, el rendimiento del C33 cae en picado a partir del Gran Premio de Malasia, viéndose entre los equipos más modestos como Marussia o Caterham y sin haber podido puntuar en una sola prueba, lo que supone la peor temporada de su historia. Sauber tuvo varias oportunidades para puntuar, pero se formaron por diferentes factores. En una carrera caótica en Mónaco, Esteban Gutiérrez hubiera puntuado simplemente con llegar a la meta, pero tocó en Guadalajara y tuvo que abandonar. En el Gran Premio de Hungría, con la intervención de la lluvia, Adrián Sutil se quedó a las puertas de los puntos, ya que fue 11º, a menos de un segundo de Jenson Button, el 10º clasificado. El piloto alemán tuvo otra gran oportunidad en Austin, donde arrancó desde el 9º puesto, pero fue arrollado por Sergio Pérez en la primera vuelta. Al final, Sauber no consigue ningún punto en toda la temporada, acabando el equipo último en el campeonato de constructores junto con Caterham, siendo la peor temporada de su historia y la primera en no sumar puntos. En noviembre de 2014, Sauber anunció la llegada de Marcus Ericsson y de Felipe Nasser, quien aportó el patrocinio del Banco do Brasil. El equipo tuvo un buen debut en Melbourne, terminando con sus 2 autos en los puntos, 5º y 8º, circunstancia que se repetiría en el Gran Premio de China. Sin embargo, a partir de ahí, Sauber entró en una barrera, sumando solo 2 puntos a las siguientes 5 carreras. Marcus Smith ingresó como nuevo director técnico a mitad de temporada. A su vez, el equipo confirma la continuidad de sus pilotos para el próximo año. Sauber terminó la temporada siendo el 8º equipo gracias a sus 36 puntos.
La temporada anterior estuvo marcada por la situación legal entre Sauber y sus 3 pilotos por contrato para el año 2015, Marcus Ericsson, Felipe Nasser y Guido van der Garde. Sin embargo, el asunto no se quedó ahí. Este año Adrián Sutil denunció también que él tenía contrato para ser titular en 2015. La demanda ascendió a 3.5 millones de francos suizos. Por otra parte, Sauber comunicó que Raffaele Marciello no sería más piloto de reserva del equipo, quedando ese puesto vacante. En marzo, Mark Smith abandonó su puesto por motivos familiares. En julio de 2016, el equipo Sauber fue adquirido por la firma de inversión suiza Longbow Finance, que compró a Peter Sauber al 66,6% y a Monilla el resto de las acciones del equipo que manejaba desde 2012, lo que hizo que a partir de ese momento Longbow Finance sea el propietario de Sauber al 100%. Pascal Pisi se anunció como el presidente de la Junta, mientras que Caterborn se mantiene como la directora de equipo y CEO de Sauber. La adquisición por parte de Longbow Finance sigue a una serie de especulaciones sobre el futuro de Sauber. El equipo había estado en problemas financieros durante los últimos años. A menudo no podía pagar los sueldos de los miembros del equipo. George Sander regresó a la escudería como nuevo director técnico a partir de 2017. Los monoplazas utilizaron motores Ferrari del año anterior. Marcus Ericsson fue confirmado un año antes como piloto del equipo suizo, mientras que Pascal Wehrlein reemplazó a Felipe Nasser. Sin embargo, en los 2 primeros grandes premios, Antonio Giovinazzi sustituyó a Wehrlein por una elección de este último. En el Gran Premio de España, Pascal Wehrlein finalizó octavo con una estrategia a una parada y consiguió 4 puntos para el equipo. Más tarde, en el Gran Premio de Azerbaiyán, Wehrlein consiguió otro punto tras una carrera loca, pero en Hungría, McLaren Honda consiguió 9 puntos y Sauber volvió a ser 10º y último clasificado, posición que mantendría hasta el final. En el año 2018, el equipo se renombró como Alfa Romeo Sauber F1 Team, fruto de un acuerdo de colaboración técnico-comercial con el fabricante italiano, aunque seguirían llevando motores y cajas de cambio Ferrari, esta vez actualizados. Los pilotos fueron Charles Leclerc y Marcus Ericsson. En el segundo Gran Premio de la temporada en Bahrein, Marcus Ericsson logró 2 primeros puntos para la escudería al finalizar noveno. Sin embargo, sería el monegasco Charles Leclerc quien aportaría más puntos en las siguientes pruebas al ser sexto en Azerbaiyán, 10º en España, Canadá y Francia. En Austria, los suizos lograron que sus 2 monoplazas recogieron puntos, algo que no sucedía en el Gran Premio de China de 2015. Ericsson volvió a puntuar en las carreras de Alemania y Bélgica. En Italia, el sueco sufriría un fuerte accidente previo a la carrera, pero sin consecuencias para el piloto. Leclerc sumaría la mayor parte de las siguientes carreras hasta el final de la temporada, mientras que Ericsson lo haría en 2 carreras más. Sauber Ferrari ascendería del último al 8º puesto en el campeonato de constructores para 2018 y sus pilotos terminarían en las posiciones 13 y 18 en el clasificador de pilotos. En el 2019 el equipo anunció mediante su página web y redes sociales que sería renombrado como Alfa Romeo Racing para 2019. Previamente se había confirmado a Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi como sus pilotos. Después del fin de la temporada 2023, Alfa Romeo terminó su asociación con Sauber y dejó la Fórmula 1, mientras que el equipo suizo se prepara para convertirse en el equipo Audi en el año 2026. La plataforma Streaming Kick adquirió los derechos del nombre, renombrándose como Kick Sauber. De cara a la transición hacia el equipo Audi, Sauber confirmó a los pilotos Valtteri Bottas y Guan Yunshu, que estuvieron en las 2 temporadas anteriores cuando el equipo llevaba el nombre de Alfa Romeo. Kick Sauber presentó su declaración el 18 de febrero en Londres. Este último monoplaza diseñado por Sauber y motorizado por Ferrari, ya que a partir de temporada 2026 el equipo se convertirá en el equipo de fábrica de Audi. Es pilotado por el alemán Nico Hülkenberg, quien vuelve a la estructura suiza por primera vez desde la temporada 2013, y por el brasileño Gabriel Bortoleto, quien hace su debut en la categoría. Para resumir la participación de Sauber en la Fórmula 1, su debut fue en el Gran Premio de Sudáfrica de 1993, totalizando 483 carreras, 28 podios, 1 victoria y 3 vueltas rápidas.